Con todo lo que siendo del hombre depende del hombre, sirve al hombre, expresa al hombre, significa la presencia, la actividad, los gustos y las formas de ser del hombre. Lucien Febvre. Muchos son los vestigios que deja la actividad humana. Muchos sus relatos, sus logros, sus hazañas, incontables vidas e innumerables hechos. ¿Cómo podemos saber lo que hay en el pasado? ¿Cómo sabemos si la historia dice la verdad? Los historiadores escarban en los vestigios, buscan en los rastros del pasado. Son sus métodos los que nos permiten ver a través del tiempo. Y esto es Lechuza de Atenea. Hola y bienvenidos a Lechuza de Atenea, el canal de historia. El día de hoy traigo un tema súper interesante, súper divertido que a todo mundo le va a encantar. Y hablo nada más y nada menos de la metodología de la historia. Un aplauso para la metodología, por favor, señores, un aplauso. Ok, no, tienen razón, no es un tema súper divertido. De hecho, yo sé que mucha gente odia este tema, es un Grinch total. Pero es importante hablar de metodología. ¿Por qué voy a hablar de metodología? Bueno, es el fundamento para estudiar cualquier disciplina. Y en segundo lugar, porque yo sé que muchos están batallando con la metodología, que les cuesta trabajo, que leen libros de metodología y les cuesta un montón ese tema, esos términos y esas cosas. Y quiero ayudarlos un poco. Así que empecemos. Bueno, para entender un poco de metodología hay que saber algo importante dentro de la historia. Y es que en la historia existen muchas maneras de hacer historia. Voy a leerles algunas. Está la crónica, la narrativa, la oficial, la cultural, la social, la económica, la regional, la demográfica, la positivista, la escuela de los anales, una hora después, la nueva historia cultural, la nueva historia de los anales, marxista, positivista, de género, del medio ambiente, urbana, del consumo, del fútbol, de larga duración, contemporánea, 2 horas después, microhistoria, etnohistoria, historia del derecho, de la criminología. mucho más tarde. Creo que eso es todo. Se preguntarán, si existen tantas formas de hacer historia, tantas narrativas, tantas perspectivas, tantas visiones, ¿cómo sabemos entonces que la historia dice la verdad? ¿Cómo sabemos quién está en lo cierto y quién está en lo falso? Porque bueno, a todos nos ha tocado escuchar la típica frase que dice: la historia son todas mentiras inventadas por el gobierno para manipular a la gente. No les hagas caso, todos los maestros son unos vendidos y mentirosos. Digo, a todos nos ha pasado escucharlo. Empecemos por desterrar de nosotros la idea de que existe una verdad total e irrefutable en la historia. Si bien existen hechos que están comprobados y que sabemos que sucedieron, eso no es precisamente lo que nos interesa cuando hablamos de historia académica. Ya hablar de grandes acontecimientos, grandes batallas, personajes, fechas, no es lo esencial. Para el historiador, lo principal es saber por qué sucedieron las cosas, cómo sucedieron, cuáles son las causas, cuáles las consecuencias, entender los procesos, las estructuras sociales, la forma en que la sociedad influye al individuo, el individuo a la sociedad, el devenir histórico, en fin, hay muchos saberes que la historia quiere conocer. Y es por eso que necesitamos una gran variedad, una gran diversidad de corrientes históricas. Todas estas corrientes se basan en un método de investigación. La historia, al ser una disciplina académica,
ha desarrollado, como otras disciplinas y ciencias, su propio método, sus técnicas y su lenguaje propio. Espera, ¿qué es eso en la pantalla? ¿Qué está pasando? No, ¿qué está pasando? ¡No! 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 Hola universitarios, lamento decirles que a partir de ahora están a mi bando. Tal vez no me conozcan, pero ya ustedes sí. Quiero jugar un juego, este es mi juego. Las reglas son sencillas, pero cuidado. Una mala jugada y les costará pagar factura. Que empiece el juego. Para iniciar un estudio, el que sea, es necesario tener bien claro cuál es nuestro objeto de estudio. En el caso del historiador, su objeto de estudio es la historia. Es por ello que muchos han escrito libros tratando de definir qué es la historia. Por ejemplo, Ortega y Gasset dice que no se puede hacer historia si no se posee una técnica superior, que sería una teoría general de las realidades humanas, lo que él llamó la historiología. Pero, por su parte, el historiador Jerzy Topolsky dice que el término historia en sí mismo designa la realidad histórica, es decir, lo que es historiable. Para fines prácticos, dejaré la definición del objeto histórico en el estudio de las actividades registradas del ser humano a través del tiempo. Y dentro de esta definición, el investigador debe recurrir a ciertos valores para su investigación, que son el lugar y la temporalidad, los sucesos y eventos, el comportamiento humano, la sociedad y sus estructuras. Según varía la importancia que el historiador da a cada uno de estos valores, se va a perfilar el tipo de trabajo que quiere presentar. Pero para entender eso, hay que hablar del marco teórico y de la hipótesis. Ok, sé que la cosa se está poniendo escabrosa, pero debemos ser valientes y continuar. Para armar una hipótesis se requiere un conocimiento previo del tema. En ninguna ciencia las ideas brotan de la nada. El punto aquí es mejorar, refinar, comprobar o refutar conocimientos ya existentes. Y así, en el mejor de los casos, aportar cosas nuevas y tener nuevos descubrimientos. Teniendo una idea general de qué se va a investigar, hacemos la primera recolección de información, una de datos y otra de estructuras teóricas. La recolección de datos se llama estado de la cuestión y nos permite conocer los últimos estudios sobre el tema y la manera en que se ha trabajado previamente. Así, evitaremos hacer el ridículo diciendo que somos los grandes descubridores del Mediterráneo en pleno siglo XXI. Por el otro lado, la búsqueda de una estructura teórica es lo que se conoce como marco teórico. Con esto, el estudio se va posicionando a qué corriente historiográfica pretende pertenecer y nos permite saber a qué valores del objeto de estudio le tenemos que dar mayor importancia. Cabe aclarar en este punto que la historia aquí se apoya de otras ciencias. Puede ser la sociología, la geografía, la economía, la antropología, la filosofía, la estadística, la política. Cualquier ciencia, disciplina que se les ocurra, aquí la historia se apoya y viceversa. Toda esta búsqueda de información se hace en fuentes bibliográficas. Se buscan libros sobre el tema que se quiere conocer. Así también buscamos artículos en revistas especializadas, tesis, tesinas, conferencias, medios digitales y audiovisuales como documentales, todo lo que nos dé información. A estas fuentes se les conoce en el oficio como fuentes secundarias o de producción historiográfica. Así que, damas y caballeros, prepárense para convertirse en auténticos ratones de biblioteca. Y si no te gusta leer, pues más vale que te acostumbres o te vayas de una buena vez a la...
Fallas técnicas. Espere, por favor. Ya que hemos establecido lo que queremos conocer, cómo conocerlo y hemos comprobado lo que ya se conoce, continuamos con el diseño del trabajo. Tenemos el diseño del plan de acción, las estrategias, los métodos y técnicas que vamos a usar, pero sobre todo el tipo de fuentes que vamos a necesitar para acceder de manera más cercana al pasado, lo que en este trabajo llamamos las fuentes documentales. Ahora sí, vamos a desenterrar el pasado. Para quien no sepa a qué me refiero con fuente histórica, a continuación les daré una elaborada y erudita definición. Fuente histórica sería, en principio, todo aquel objeto material, instrumento o herramienta, símbolo o discurso intelectual que procede de la creatividad humana, a través del cual puede inferirse algo acerca de una determinada situación social en el tiempo. Puede ser, y es de hecho, cualquier tipo de documento existente, cualquier realidad que pueda aportar testimonio, huella o reliquia, cualquiera que sea su lenguaje. Bueno, en palabras más sencillas, todo registro que queda de las actividades humanas. Normalmente se utilizan los documentos escritos, que son guardados en archivos ya sea gubernamentales, eclesiásticos, institucionales, empresariales, que sobreviven el paso del tiempo gracias a estos acervos históricos. Pero existe gran variedad, pueden ser edificios, pueden ser fotografías, diarios, cartas, cualquier cosa que se les ocurra. Incluso, por ejemplo, una novela puede convertirse en una fuente histórica. Es más, les prometo, voy a hacer un video completo sobre fuentes históricas y vamos a desglosarlo parte por parte. Pero continuemos con lo demás. Decía el historiador Mark Bloch: los textos o los documentos arqueológicos, aun los más claros en apariencia y los más complacientes, no hablan sino cuando se sabe interrogarlos. Así es que cuando ya tenemos reunidas todas nuestras fuentes documentales, viene un proceso que se llama la crítica de fuentes. Es decir, clasificamos los documentos según la utilidad que tenga para nuestra investigación. Posteriormente, nos vamos a analizarlos detenidamente, preguntándonos, en primera instancia, si el documento es auténtico, y si no lo es, ¿por qué alguien lo falsificó o cómo es que llegó hasta ahí? Debemos hacer un arduo trabajo escudriñando los materiales, las palabras y hasta la caligrafía del documento para saber su contexto y lo que nos puede aportar respecto a la temporalidad que estamos estudiando, y para saber si el documento es verídico o es falso. Después de eso, viene el análisis del discurso, saber qué nos quiere contar el documento, su contenido escrito y el por qué se hizo, cuál es su razón de ser. Y aquí es donde nosotros, como historiadores, comenzamos a interpretarlo bajo los parámetros teóricos que establecimos previamente. Para este punto yo sé que muchos ya habrán desistido y otros me van a decir, pero ya estamos por llegar al final de este túnel, ya podemos ver la luz. ¿Y saben cómo se llama la luz al final del túnel? Producción historiográfica. La producción historiográfica es la reconstrucción de los hechos, la redacción del relato y las conclusiones de los arduos estudios que el historiador ha hecho. Se ponen a prueba las hipótesis, se contestan las preguntas de investigación, las teorías son sacudidas o reafirmadas, y el discurso se hace presente para el historiador, presenta sus descubrimientos al mundo. Hoy tendrán algo especial. Está con nosotros un hombre de verdad. ¡Admírenlo! Siempre y cuando todo esté bien cimentado en un buen método. Y claro, que el historiador sepa redactar para exponer el camino que siguió hasta llegar a la evidencia que presenta. Que con ello construya un relato donde integre la descripción de los hechos con una interpretación que nos acerca a un conocimiento más profundo del ser humano, de la historia y de las maneras de ser, vivir, pensar y sentir de nuestros antepasados y de nosotros mismos. El historiador interpreta la realidad del pasado desde su presente,
y es desde ahí donde escribimos y narramos nuestro pasado, o mejor dicho, nuestra interpretación del pasado. Quizá nunca conozcamos el pasado en su totalidad, pero eso sí, cada día avanzamos más en conocernos a nosotros mismos y el por qué las cosas y la sociedad son como son. Espero que algún día logremos aprender una de las muchas lecciones que la historia nos tiene reservadas. Ya para despedirme, pues gracias por ver este video. Denle like si les gustó, compártanlo, suscríbanse. Bueno, ya conocen la dinámica a la perfección, ¿verdad? Creo que no tengo que repetirla, pero igual me gusta hacerlo. Recomiéndenme con sus amigos, déjenme en los comentarios qué les gustaría saber, de qué más podemos hacer videos. Hay mucho material, tenemos varios proyectos en puerta. Estoy aprovechando la cuarentena. Sí sé que me tardé 2 semanas en subir, pero es que no era un tema fácil de sintetizar en un video. La recomendación del libro para esta ocasión es Introducción al Trabajo Histórico, de Ciro Cardoso. Sobre todo les recomiendo el capítulo 5, que habla directamente sobre el método de hacer historia. Pero también tiene otras cosas muy interesantes como el método científico, la historia como ciencia, discusiones que se tienen dentro del medio. Es un libro muy bueno, se los recomiendo y claro, les dejo el link para que lo descarguen aquí abajo. Se me estaba olvidando, síganme en mis redes sociales, en el Facebook como Lechuza de Atenea, en Instagram como Atenea Lechuza y en Twitter como Lechuza Atenea. Muy bien, pues hasta aquí todo. Nos vemos en la próxima aquí en Lechuza de Atenea.